Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checla Soria, hoy miércoles 27 de septiembre del 2023, siendo las 10:05 de la mañana, se va a llevar a cabo esta audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Ángel Henry Romero Díaz en el expediente 37-2023-2. Esta audiencia, además de ser virtual y estar en el Google Meet, se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días nuevamente, señor juez supremo, y a los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, señor fiscal. Por la defensa pública, doctor Ventura. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes en la sala. Abogado defensor público Hans Ventura Corrales, identificado con Colegio de Abogados de ICAO 4816, casilla electrónica 117678, teléfono 957-253334. En este acto como defensa necesaria, magistrado. Gracias. Por la defensa del señor Romero, doctor Abanto. Su Excelencia, muy buenos días a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, casilla Sinode 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe, teléfono celular 998-450596. Abogado defensor de don Ángel Henry Romero Díaz, quien se encuentra presente y se acreditará cuando su señoría lo autorice. Gracias, doctor Abanto. Señor Romero, por favor, para que se acredite con su nombre completo y DNI. Buenos días, señor juez supremo, distinguidos concurrentes a esta reunión virtual. Mi nombre es Ángel Henry Romero Díaz, con DNI 25535501, domiciliado en la calle Arboleda 131, urbanización El Remanso, La Molina. Gracias. Doctor Ventura, se encuentra presente en la defensa del señor Romero para que quede dispensado de continuar en esta toda vez que ya está acreditado. Gracias, hasta luego. Instalada válidamente la audiencia, voy a dar uso de la palabra al abogado del señor Romero, doctor Abanto, para que sustente sus argumentos. Tiene 15 minutos, doctor Abanto, si necesita más me avisa. Su Excelencia, espero no quitarle tanto tiempo. Es un caso que resulta bastante simple y preciso en el reclamo que estamos planteando. Tiene que ver estrictamente con tres derechos, su señoría, que nosotros estamos pidiendo que sean tutelados. El principio de legalidad procesal penal, el derecho a la debida motivación, en uno de los extremos de nuestra reclamación referido a la disposición de actos de investigación sin que se fundamente la pertinencia, y en el otro extremo, el derecho al principio de legalidad tributaria en relación a la exigencia de que se pague una tasa inexistente en el cuadro de tasas del Ministerio Público. En primer orden, su señoría, hechos rápidamente. Por disposición 1 del 15 de julio del 2022 se abrió investigación contra mi defendido y otras personas por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias. El plazo, 120 días. En esa misma disposición se ordenó una serie de actos de investigación, entre los cuales están solicitar a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao a fin de que remita copia certificada de las actas de recolección y control de comunicaciones, declaraciones que tengan su poder relacionados en los extremos que guardan relación, así dice, con los hechos de la presente investigación. Para tal fin remítase copias de las disposiciones fiscales pertinentes, recabar copias certificadas de las declaraciones y actas de los registros y comunicación que se hayan brindado en este despacho supremo que guardan relación con los hechos investigados. Luego, el 12 de julio de 2023, mediante la disposición 8, la Fiscalía manda los siguientes actos de investigación. 1. Solicitar a la Junta Nacional de Justicia que informe los números celulares que registraron Máximo Elías Herrera Bonilla, Eber Marcelo Cubas y Pablo Rogelio Talavera Helguera durante el ejercicio de sus cargos como ex consejeros del CNM. 3. Solicitar a los despachos fiscales del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto informen sobre los números telefónicos que tienen identificados de Máximo Elías Herrera Bonilla, Eber Marcelo Cubas, Pablo Rogelio Talavera Helguera y José Luis Castillo Alba, debiendo remitir además el elemento de convicción mediante el cual tomaron conocimiento de dichos números. 4. Solicitar al área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales
informe los números telefónicos que tienen identificados de Máximo Elías Herrera Bonilla, Eber Marcelo Cubas y Pablo Rogelio Talavera Helguera, debiendo remitir además el elemento de convicción mediante el cual tomaron conocimiento de dicho número. Nosotros, su señoría, el 18 de julio dedujimos la nulidad de la resolución 8 y solicitamos copia digital íntegra de la carpeta fiscal. Mediante la disposición 10 del 1 de agosto, el Ministerio Público declaró infundada nuestra solicitud de nulidad, sosteniendo que, si bien la disposición cuestionada no señalaba la pertinencia, estos requisitos se apreciaban o deducían de la disposición número 1. Y ordenó además que se entreguen las copias simples previa acreditación del pago de la tasa administrativa. Esto provoca, por nuestra parte, su señoría, la afectación de dos derechos en el primer extremo. El principio de legalidad penal, de legalidad procesal penal, su señoría, en el sentido de que el Ministerio Público realizará las diligencias que considere pertinentes y útiles dentro de los límites de la ley. Pero también esto implica que sea dentro de los límites de la Constitución, y la Constitución impone en la debida motivación a todo órgano público que tome una decisión. Particularmente, si tenemos en cuenta, Su Excelencia, que desde la sentencia Gleiser-Katz, el Tribunal Constitucional estableció como doctrina que toda persona es susceptible de ser investigada y que para ello concurren dos elementos: causa probable y búsqueda razonable. En este extremo de búsqueda razonable engarza con el concepto de elementos probatorios como categoría genérica que es ubicable dentro del Código Procesal Penal y que involucra tanto a los elementos de convicción como a los medios de prueba, y que los somete a las reglas jurisprudenciales del caso Magali Medina sobre lo que es la prueba y sus presupuestos: pertinencia, conducencia, utilidad, licitud y oportunidad. En este caso, era menester que el Ministerio Público precisara la pertinencia de los actos de investigación que estaba ordenando. Cuando se le planteó la observación, el Ministerio Público nos respondió que nosotros podíamos deducir la pertinencia si nos remitíamos a la disposición 1. Hay una regla muy clara, su señoría, en el Código Procesal Penal acerca de que las disposiciones y los requerimientos tienen que ser autosuficientes sin tener que remitirse a ningún otro instrumento o a ninguna otra disposición o requerimiento. Por lo tanto, ahí había una evidencia de que no había existido ninguna motivación para el dictado para ordenar estos actos de investigación. Quiero agregar además, Su Excelencia, un punto importante, y es que hay un desbalance notable entre el Ministerio Público y la Defensa, porque el Ministerio Público tiene un poder de dirección que le ha sido atribuido por la ley y que no le discutimos, pero que tiene que equipararse con los poderes de control que la Defensa tiene a partir de la vigilancia que el juez de la investigación preparatoria, en este caso el caso del juez supremo de la investigación preparatoria, tiene que hacer del cumplimiento de las garantías y los procesales y los derechos fundamentales del imputado. Es un derecho fundamental el derecho a la debida motivación. Nosotros debemos saber cuál es el discurso lógico en el que se funda el señor fiscal para disponer un acto de investigación, y dentro de esto establecer la relación directa o indirecta del acto de investigación con los hechos que son investigados. En este caso, es importante subrayar, su señoría, que se pide información sobre José Luis Castillo Alba, Pablo Rogelio Talavera Helguera, y Eber Marcelo Cubas y Máximo Elías Herrera Bonilla, pero resulta que lo que se está investigando en el caso de mi defendido es muy preciso, y es que son la relación o el haber solicitado la intercesión de un señor Julio Severino ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para ser nombrado juez supremo. Es básicamente ese el hecho central del investigación. No se puede detectar en la disposición 1 la relación de estos hechos, de este hecho concreto que es el objeto de la imputación, con lo que se está solicitando en este caso. Por lo tanto, creo que queremos subrayar esto. Y en el segundo extremo, pues, Su Excelencia, queremos ser claros.
La regla constitucional es que los tributos se crean por ley. En el caso específico de la tasa para copias digitalizadas, esta no existe. Lo que existe es la tasa para la copia material, que no puede ser homologada a la tasa a la entrega de una copia digital. Obviamente, inclusive hay una diferencia que tiene que ser atada al concepto del derecho administrativo de que lo que se cobra por tasa tiene que ser exactamente el valor de la emisión de aquello que se solicita. Por lo tanto, lo que se nos está pidiendo en este caso para acceder a la copia digitalizada de la carpeta fiscal carece de sustento en la ley y se está construyendo un tributo, porque la categoría de tributos incluye impuestos, tasas y contribuciones. Se está creando un tributo por decisión administrativa del fiscal en el caso. Habida cuenta de estos argumentos, Su Excelencia, es importante resumir. Uno, hay una violación a la debida motivación, que resulta trascendente porque nosotros no podemos saber cuáles son las razones que mueven al Ministerio Público a dictar este acto de investigación. Segundo, desconocemos además la pertinencia, es decir, la relación que hay entre el acto de investigación y el hecho investigado. Tercero, es evidente que usted posee el poder suficiente para controlar esta actividad porque no existe zona exenta de control constitucional y aquí opera usted como un juez constitucional inserto al interior del proceso penal. Y, por último, usted también puede controlar el reclamo que estamos haciendo en orden a que se nos imponga el pago de una tasa inexistente en el cuadro de tasas del Ministerio Público. Por estos fundamentos, respetuosamente, la defensa de Ángel Henry Romero Díaz suplica a su despacho declarar fundada la solicitud de tutela de derechos planteados. Gracias, doctor Abato. Doctor Prado, ¿tiene el uso de la palabra? Muy amable, señor juez supremo. Yo debo comenzar diciendo que efectivamente la defensa del señor Ángel Henry Romero Díaz ha solicitado una tutela de derechos y vía tutela de derechos ha pedido dos aspectos. Una nulidad absoluta de dos disposiciones fiscales y asimismo recién en este acto está haciendo el señor abogado un requerimiento de entrega de copias digitalizadas. Y eso lo voy a explicar por qué digo recién en este acto. Respecto a la tutela de derechos, señor juez supremo, yo debo poner en su conocimiento que la tutela de derechos es una audiencia de carácter residual. ¿Por qué? Porque solo puede ser ejercida cuando la vulneración de los derechos no tienen vía determinada o propia para el control correspondiente. Y le pongo como un ejemplo lo desarrollado por su despacho en el expediente 19-2023, efectuado el martes 22 de agosto de 2023, donde se realizó una audiencia efectivamente de nulidad absoluta de dos disposiciones fiscales, usted lo recordará. Una disposición fiscal emitida por el despacho al cual represento y una disposición fiscal por otra Fiscalía Suprema que actuaba en segunda instancia. Y usted emitió, que lo tengo a la mano, un auto que resolvía la solicitud de nulidad absoluta, porque las nulidades contra requerimientos, disposiciones, etcétera, tienen vía propia establecidas a partir del artículo 149 y siguientes del Código Procesal Penal. Cuando se recurre a una tutela de derechos, cuando se violentan los derechos establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Y en el artículo 71 taxativamente se mencionan qué tipo de derechos, cuando son violados, deberían recurrir vía tutela de derechos ante su despacho. O sea, de antemano es el primer punto que yo quiero dejar bien claro. Al parecer han recurrido, han pretendido introducir la nulidad absoluta de disposiciones fiscales vía tutela de derechos, cuando debió recurrir con todo derecho a una audiencia de nulidad absoluta de una disposición. Acá ha habido un mix, una vía tutela, algo que tiene vida propia de nulidad absoluta, pero también vía tutela,
han requerido recién en esta instancia requerir copias digitalizadas. Eso es lo que se advierte no solamente del escrito, sino de la locución que ha hecho el abogado. Consecuentemente, señor, creo que la solicitud no es el camino adecuado para pedir la nulidad absoluta. No obstante ello, respetando el criterio que usted podría tener, que podría asentirnos o no, lo que estoy refiriendo, de decir que efectivamente en vía tutela de derechos también se podría ver nulidades de disposiciones fiscales. Si es que esto es así, básicamente sería así, la defensa ha planteado que se ha violentado el principio de legalidad penal, que es la debida procesal penal, debida por motivación, y bueno, hay un desbalance notable porque usted tiene los poderes de los controles de la defensa. Y básicamente ha pedido la nulidad, dice, absoluta de la disposición número 8. La disposición 8, señor, que ha adjuntado la propia defensa, es una disposición de impulso. Y una disposición de impulso en cuyos antecedentes, punto primero de los antecedentes, se hace referencia a mediante disposición fiscal número 1 del 15 de julio del 2022. ¿Y qué dice esta disposición del 15 de julio de 2022 respecto a los tres imputados? Pero voy a referirme básicamente a su patrocinado. Finalidad de las diligencias preliminares. Dentro de la finalidad de las diligencias preliminares, en relación a Ángel Henry Romero Díaz, es determinar si en el marco de la convocatoria 001-2015 buscó contactar directa o indirectamente con los ex consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura a fin de ser favorecido para ser elegido como juez supremo. Y en el punto determinar si Ángel Henry Romero Díaz entregó, ofreció, prometió dádivas, ventajas en forma directa o indirecta a los ex consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Consecuentemente, señor juez supremo, dentro de un avance progresivo de la investigación, estando a que sea motivado debidamente cuáles serían dentro de una investigación preliminar, que estamos empezando recién, para poder determinar cuáles serían estas relaciones del señor investigado Ángel Romero con los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, solo serán llamarlos para que declaren, como ya han rendido sus declaraciones de acuerdo a ley, o también una lógica pura y simple dentro de las estrategias que maneja la Fiscalía, porque no necesariamente tienen que ser las estrategias de la defensa. Dentro de las estrategias es justamente conseguir los números telefónicos de los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, a los cuales ha hecho mención ya el señor abogado, que son los señores, Máximo Elías Herrera Bonilla, ex consejero, Herbert Marcelo Cubas, ex consejero, Pablo Talavera Helguera, ex consejero. Las relaciones que se tendría con estas personas, consecuentemente, no sé dónde estaría la falencia de una debida motivación si es que desde la disposición 1 se ha motivado válidamente por qué. ¿Cuáles son las razones de la investigación contra el señor Ángel Romero? Es más, quiero adicionar algo. En el propio escrito del señor abogado, menciona que usted declare la nulidad absoluta, pero que debería usted devolvernos, ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplir, según el señor abogado, la pertinencia y utilidad de estas disposiciones que según el abogado no la habríamos mencionado. Si es que nosotros nos vamos a esa vía propia que es la nulidad, no encalzaría pues dentro de ninguno de los requisitos del artículo 150, que es nulidad absoluta. Sería en todo caso una nulidad relativa, pues señor juez. Y frente a la nulidad relativa, debería de haberlo interpuesto en todo caso cuando tomó conocimiento el señor abogado
al 5º día de conocido pues este defecto que faltaba, esta garantía constitucional procesal de la pertinencia y utilidad, para que si usted lo consideraba necesario, nos lo devolviera y nosotros pudiéramos subsanarlo. ¿Por qué le está pidiendo que acá como último declare fundadas las medidas correctivas? Así lo interpreta la Fiscalía. Pero en este caso la información solicitada ya nos ha sido respondida, por ejemplo, por la Junta Nacional de Justicia. O sea, estaríamos frente al artículo 152, que es la convalidación, 152 del Código Procesal Penal. Usted tendría que una vía tutela, señor juez supremo, tener que resolver algo que se debería resolver en una audiencia de nulidad absoluta o nulidad relativa, como pretenda interpretarse lo reclamado por la defensa. Por último, ha referido que la Fiscalía estaría pretendiendo cobrar algo que no tiene mayor sustento tributario. Yo quiero poner en evidencia ante usted que el señor Ángel Romero presentó un escrito, efectivamente, cuando dedujo la nulidad de la disposición, un escrito a la Fiscalía, solo el señor Ángel Romero, haciendo una autodefensa como abogado también que es, y en este escrito que también adjunta el señor abogado, dice, se me haga entrega de manera virtual copias simples del íntegro de la presente carpeta fiscal. Y cuando se resuelve la entrega de copias simples, se dispone, otórguese las copias simples solicitadas previa acreditación del pago de la tasa administrativa. Porque pedía copias simples, no ha pedido copias digitalizadas. ¿Cuándo pide las copias simples? En todo caso, esto lo solicita el 18 de julio del 2023. Con usted ya hemos tenido una audiencia de tutela de derechos sobre entrega de copias digitalizadas que se hizo en el expediente 032-2023. Y a su despacho, a lo cual nos hemos asentido, ha dispuesto, efectivamente, en el TUA del Ministerio Público no está la palabra digitalizada, no está el término digitalizado. Está copia simple, está copia certificada, está copia en CD. Pero como no está la palabra digitalizada, consecuentemente no podemos cobrar. Y usted ha dispuesto que entreguemos copias digitalizadas a los correos. Y así hemos dado cumplimiento. Y en mérito a esta resolución que usted ha emitido, venimos dando cumplimiento en las demás carpetas fiscales, debiendo poner en su conocimiento, claro está, que esta resolución emitida por su despacho ya ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y la Gerencia General del Ministerio Público para que haga los correctivos necesarios de ser el caso. Consecuentemente, en este extremo, señor juez supremo, recién la defensa está haciendo el pedido de copias digitalizadas y desde ya, por su intermedio, insto al señor Ángel Romero, que lo pueda hacer personalmente o a través de su abogado, presentar un escrito que diga, quiero copias digitalizadas que me manden a este correo. Y la Fiscalía desde ya, en esta audiencia, le dice, sí se les va a otorgar. Consecuentemente, este extremo de la tutela, señores, señor juez supremo, no habría mayor comentario ni mayor cuestión que hacer, ni menos resolverlo usted. Tendríamos que esperar, en todo caso, que nos pida las copias digitalizadas. Es todo lo que tengo que referir, esperando la réplica del señor abogado. Gracias, doctor Prado. Doctor Abanto, ¿solicitaron las copias? Permítame, su señoría, pero creo que cuando uno se salta las palabras en la lectura genera confusiones. Como ha leído el fiscal, dice claramente, se me entregue de manera virtual copias simples de la carpeta. Hasta donde creo nos manejamos todos en el lenguaje, entendemos la diferencia entre lo que es una copia material y una copia virtual como sinónimo de una copia digitalizada. Como al fiscal no le han dicho la palabra digitalizada, el fiscal entiende que no se habría pedido una copia digitalizada, pero lo que solicitó el doctor Romero es de manera virtual se le entregue copias simples. Es decir, debió razonar de manera que se expeditara el derecho, no pedirle que le vuelva a pedir poniendo la palabra que está solicitando.
Y me remito al documento que ha señalado el fiscal, que ahí está su propia lectura. Se me entregue de manera virtual copias simples. Vuelvo ahora sobre el argumento original. No, perdón, doctor, para cerrar por ese tema que me parece yo ya he resuelto sobre ello. Como he dicho, la Fiscalía ya tengo una decisión sobre ese tema, ¿no? Para facilitar el asunto y digamos que se resuelva eso de inmediato. Las copias digitalizadas ellos las envían por correo, no tienen incluso ni que presentarse, ni que ir a recogerlas. ¿Es así, doctor Prado? Correcto, señor. A raíz de su resolución estamos entregando a los correos copias digitalizadas. ¿Qué le contesta ahí en el consejo? Copias simples digitalizadas. Claro, lo que se ha pedido es ahí copia simple, lo que le pidieron, ¿no? Y ustedes respondieron, deberá otorgarse a las mismas, el pedido de copias nada más, el pago, claro, porque en su entender en entender de la Fiscalía eran copias simples de las que ustedes entregan generalmente, y ahí se hay un cobro de tasa, ¿no? Ahí lo establecen así en el turno. Correcto, señor, así asintió la Pero Fiscalía. debemos entender que el pedido se refería a copias digitalizadas, que esa es la práctica hoy. Ustedes a mí me envían digitalizado, todo está digitalizado, ¿no? Y lo que ustedes necesitan es las copias digitalizadas, ¿verdad? Así es, excelente. Bien. Puedo entender entonces, doctor Prado, que este asunto ya se levanta, si ustedes remiten las copias digitalizadas, que no se tenga que volver a pedir, hacer un pedido nuevamente. Si usted dispone en la resolución que va a emitir en este extremo, inmediatamente se la otorgamos, señor, no hay ningún problema. Nosotros, como somos respetuosos de las decisiones judiciales. Ya, ok, listo. Entonces, por ese lado ya no. Lo otro de las nulidades, tiene el tiempo para su réplica, doctora. Rápidamente, el punto es sencillo. ¿Cuál es el efecto de la violación de un derecho fundamental? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la violación de un derecho fundamental, Su Excelencia? Es evidentemente la nulidad del acto. En este caso, usted ha escuchado la defensa del fiscal. El fiscal dice que nosotros debimos mirar las disposiciones 2 y la disposición 1. No, nosotros teníamos que mirar su disposición 8. Y su disposición 8 no tenía referencia, como él mismo ha reconocido, a una motivación expresa y específica. Vamos a ser claros en este asunto. Para ordenar actos se requieren motivaciones específicas. Yo no puedo ir a la motivación genérica que abre la investigación. Tengo que establecer la relación específica, directa o indirecta, entre el acto de investigación y los hechos investigados. Y voy a dar ejemplos porque se ha dado una lectura incompleta. Pablo Talavera Helguera había renunciado y no fue parte del proceso en el que fue designado ni defendido el señor Ángel Romero. El señor José Luis Castillo Alba no ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. No está mencionado en la disposición 1. No está mencionado en la disposición 2. No está mencionado en la disposición 8, salvo para ordenarse lo que se ordenó. Entonces, Su Excelencia, es evidente que hay un déficit argumental, un déficit de motivación que hiere la decisión. Y además este déficit de motivación tiene relevancia constitucional y en tanto afecta o vulnera un derecho fundamental, lo que produce es la inexistencia jurídica del acto. Eso es la nulidad. Y no existe, Su Excelencia, en orden a las nulidades derivadas de la violación de los derechos fundamentales, subsanación por convalidación. Eso no existe, está en el código expresamente. Entonces, cuando se alega, bueno, pero el hecho es que podemos casar a la violada, eso ya está negado. ¿No? El punto aquí es central. ¿Hubo motivación específica para cada acto de investigación dispuesto? No lo hay. Esto usted lo puede revisar, es palmaria la ausencia. Hay una solicitud del fiscal para que nos remitamos, usted y yo, a las disposiciones 2 y 1. Sí, entonces nos pide remitirnos. ¿Viola esto la regla legal de no remisión? ¿De autosuficiencia de las disposiciones y requerimientos? Lo viola. ¿Puede subsistir su acto? No puede subsistir su acto. Y obviamente la consecuencia es que lo derivado de los nulos es igualmente nulo. Entonces el punto va por allí.
Su Excelencia, porque hay momentos en los que se entrecruzan lo que nosotros le pedimos a usted son las medidas de reparación, pero usted las decide. Usted puede graduarlas. Usted tiene, además, como juez constitucional inserto en el proceso penal, la potestad de ejercer el principio de previsión de consecuencias y determinar la graduación de las medidas de reparación que se habrán de dictar. No tienen que ser necesariamente las solicitadas por la defensa. Por lo tanto, su señoría, yo creo que hemos absuelto claramente este tema. Hemos venido en vía de tutela porque se han vulnerado los derechos. Ojo, la lectura no puede ser en el 74.1 de manera restrictiva. Creo que ya nuestra Constitución ha sido demasiado clara en el artículo 3 al señalar que las enumeraciones de los derechos no son taxativas, sino que son simplemente enumerativas. Y no creo que pueda establecerse una lógica en el nivel legal que contradiga la forma en que se interpretan las enumeraciones de los derechos. Es más, hay práctica constante de los tribunales tutelando derechos distintos de los derechos enumerativamente señalados en el artículo que ha citado el fiscal. Por lo tanto, su señoría, persistimos en nuestra solicitud. Gracias, señor abogado. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra para su réplica. Su micro, doctor. Su micro, doctor Bravo. Sí, discúlpeme usted. Decía, acuerdo plenario número 4 del 2010 establece, fundamento 13, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneran derechos fundamentales constitucionales, pero que tienen vía propia para el control respectivo, no se tendrá que ir vía tutela de derechos, porque la tutela de derechos es residual, solo puede ser ejercida cuando la vulneración de los derechos, o que se presume que sea vulnerado, no tienen vía determinada o propia para el control correspondiente. El señor abogado hace su solicitud amparándose jurídicamente en el artículo 71.4 del Código Procesal Penal, tutela de derechos. Imagínense la gran contradicción cuando su patrocinado solicita la nulidad absoluta de la misma disposición ante la Fiscalía, se ampara en el artículo 150, que es la institución jurídica de la nulidad absoluta. Consecuentemente, no se puede introducir, esto es un caso más de los que ya venimos viendo, señor Juez Supremo, introducir cualquier tipo de violación de derechos a la vía de tutela. Y cuando yo he referido, si es que habría convalidación, al parecer se me ha malinterpretado. Yo no he referido convalidación de una nulidad absoluta. A criterio de la Fiscalía, ninguna de las disposiciones adolece de nulidad absoluta, ya lo he dicho. En todo caso, según lo mencionado por la defensa, estaría apelando a una nulidad relativa. Yo he dicho, ya se tendría que convalidar. Es la propia Junta Nacional de Justicia, ya nos ha contestado cuáles son los teléfonos que tienen los ex consejeros. Yo considero y con el mayor respeto, podría existir algún temor como parte de su estrategia de que con esos teléfonos, recuerde usted, señor Juez Supremo, que en esta misma carpeta fiscal hemos pedido ante usted el levantamiento del secreto de comunicaciones y estamos esperando a que usted nos convoque a una audiencia. Y bueno, como consecuencia de ese levantamiento de secreto de comunicaciones, no vayan a aparecer, pues, en registro de las llamadas, los teléfonos que nosotros hemos solicitado de los ex consejeros que justo intervinieron en los concursos públicos que he mencionado y dentro de ellos el señor Ángel Romero. Consecuentemente, señor Juez Supremo, espero que usted avale la estrategia de la Fiscalía. La disposición que hemos emitido es una disposición de impulso que ha sido debidamente motivada y considero nuevamente que la defensa lo que está haciendo es pretender neutralizar los actos de investigación que nosotros estamos requiriendo. En consecuencia, que se desestime este pedido, sea de acuerdo a su criterio, señor juez, porque no es la vía competente, o si usted considera que sería la vía, no adolece ninguna nulidad absoluta. Le agradezco, señor. Gracias.
Doctor Romero, tiene el uso de la palabra, le voy a dar unos 3 minutos para que señale lo que tenga que señalar, sobre todo sobre los hechos, ¿no? Gracias, señor juez, señor fiscal, colega Humberto Abanto, mi abogado defensor. Quiero hacer una precisión total y absolutamente clara. Cuando ocurrieron inicialmente estos hechos referentes a la publicidad de los audios, en mi condición de juez supremo en esos momentos en actividad, o ya jubilado por razones de edad, precisé en la sala plena que me sometía a toda clase de investigaciones, pero agregué siempre y cuando se respete el debido proceso. Por eso es que quiero no rechazar, sino contradecir la expresión dada por el señor fiscal supremo en cuanto dice que existe algún temor. No existe ningún temor de que se actúe pruebas, porque no existe ninguna participación mía que me vincule a los hechos materia de esta investigación. No es ningún temor, sino que se lleve el proceso de acuerdo a lo que la Constitución nos garantiza a todos los justiciables. Esto es, garantías del debido proceso. Porque no se puede permitir una arbitrariedad, porque si se permite una arbitrariedad que afecte el debido proceso, estaríamos indefensos hacia el futuro. Cualquier arbitrariedad puede afectar el debido proceso al cual yo y ustedes, como magistrados, tanto el Ministerio Público como el propio Poder Judicial, estamos obligados a respetar. Desde ese punto de vista, quiero hacer esa precisión y obviamente ratifico todo lo que el doctor Humberto Abanto ha expresado en esta audiencia virtual. Gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita una tutela de derechos, respecto de decisiones de la Fiscalía para que está solicitando la nulidad de estas, así como la entrega de la carpeta fiscal en forma digital, y quien solicita que se declare fundada. Y por parte de la Fiscalía, que solicita que se declare infundada, toda vez que incluso respecto de las copias digitalizadas, ya la Fiscalía viene entregando estas de acuerdo a una decisión anterior tomada por este juzgado. Sobre el particular voy a expedir la resolución y se le va a notificar a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:43, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Buenos días, hasta luego. Buenos días.